Y analizamos el carácter de la visita papal con el experto religioso Carlos Martínez. Le preguntamos cómo se debía considerar esta visita, si como de Estado o de culto, atendiendo que el de México es un Estado laico. Tiene ambas facetas. Hay que recordar que el Vaticano es un Estado confesional o una confesión que es Estado. Entonces, ese carácter simbiótico entre estas dos cosas le da un carácter único, indivisible a una visita, no solo a México por parte del Papa, sino a cualquier país. Tiene objetivos confesionales, religiosos, obviamente, pero igualmente también está imbuido este viaje de un carácter político, eso es indisoluble. Me parece que no verlo así es un error. Entonces, el Papa, por un lado, claro, tiene fines políticos por sus principios religiosos, que como dije, no son divisibles estas dos esferas, sino son una esfera única, lo político, lo confesional. Uno y otro se retroalimentan. Entonces, esta visita, como cualquier otra de algunos otros de sus antecesores, sobre todo de Juan Pablo II, tiene irremediablemente un carácter confesional, religioso y absolutamente político, porque quiere influir por medio de sus principios religiosos a cómo se organiza políticamente los estados que visita. Y ese es el caso de México. ¿Y el Vaticano y el catolicismo qué intereses tienen en América Latina? Es un interés vital, es un interés estratégico, porque nominalmente América Latina es el continente que tiene más población católica. Por ejemplo, el caso particular de Brasil, de México y de otras naciones. Es entonces un continente clave. Pero aunque nominalmente es un continente, como ya dije, católico, en la realidad ese catolicismo tiene mucho de popular y no tiene realmente una relación muy estrecha con la ortodoxia católica que representa Benedicto XVI. Más bien, lo que estamos viendo es una gran diversidad, una diversificación, una pluralización del campo religioso en América Latina, donde crecen confesiones cristianas no católicas, particularmente las de corte pentecostal. Entonces, ante esa realidad, lo que quiere hacer la visita de Ratzinger es tratar de un poco parar quizá ese declive del catolicismo, pero me parece que es una lucha perdida, que ya no puede tener marcha atrás el crecimiento de otros credos. También le preguntamos por qué la elección de México y Cuba como destinos de esta gira. Bueno, en el caso de México, es un país dentro de la geografía o de la geopolítica vaticana muy importante. No solamente por lo que representa en sí mismo México, sino por lo que representa también la población mexicana, que en alguna forma la ve el Vaticano como punta de lanza hacia Estados Unidos. Recordemos que hay una gran presencia de población mexicana católica en los Estados Unidos. Y además coincide con que se está presionando para cambios constitucionales en México que le den más privilegios a la Iglesia Católica, entre otros poder impartir educación religiosa en las escuelas públicas. En el caso de Cuba, también es un momento importante porque es una sociedad que está viviendo cambios. Recordemos que hay un proceso de cierta transición y entonces también la presencia de Benedicto XVI ahí quiere posicionar a la Iglesia Católica por los cambios que están por venir, aunque por otro lado debemos de recordar que el gobierno cubano realmente está abriendo muchos espacios a la Iglesia Católica en Cuba, y no solamente diríamos a la Iglesia Católica, sino también a otras confesiones. Entonces, ambas naciones son muy importantes en la geopolítica vaticana, tanto políticamente como en términos religiosos. Y agradeciendo la atención de Carlos Martínez para Telesur, nos vamos a hacer una pausa.